Saludos, Dios los bendiga. En esta ocasión les quiero compartir este mensaje. Es un pequeño resumen del sermón que tuvimos hace un par de domingos y es acerca del sufrimiento. Trataré de ser breve porque, como lo he dicho ya, es solamente un pequeño resumen. Pero esto no quiere decir que no sea importante, porque tiene que ver con la palabra de Dios. Este mensaje es de la palabra de Dios y no es una filosofía humana. Quiero hablar hoy del sufrimiento. Esta palabra que nos causa conflicto en nuestras mentes, en nuestros corazones. El simple hecho de pensar en sufrimiento, de hablar de sufrimiento, nos causa molestia, nos hace sufrir. Pero la realidad es que en nuestra vida hemos tenido muchos momentos de sufrimiento. Piénsalo. Muchos de nosotros que hemos llegado a los pies de Cristo, que hemos conocido de Dios y de su misericordia, lo hicimos en un momento de sufrimiento. Y sabes, es natural. La gran mayoría de personas, cuando estamos en sufrimiento, cuando estamos en angustia, es cuando más buscamos de Dios. La realidad es que esto es lamentable, porque solamente nuestra necesidad es cuando nos esforzamos más por buscar el rostro de Dios, por buscar una guía. Pero muchas veces lo que nos lleva a buscar de Dios es la necesidad de un alivio en medio de ese sufrimiento. Y entonces, cuando hemos escuchado el mensaje del Evangelio, nos queda más grabado en nuestra mente aquellos versículos como: venid a mí los que están cargados y yo los haré descansar. Y entonces decimos: sí, yo quiero de eso. Yo no quiero estar cansado más. O escuchamos también como: pedid y se os dará. Yo quiero pedir y que se me dé cada vez que pido, porque hoy estoy sufriendo y no quiero seguir sufriendo más. Y entonces llegamos a los pies de Jesús. Decimos: sí, yo quiero a Dios. Sí, yo quiero de ese alivio. Yo quiero de esos apapachos siempre para toda mi vida. Y vamos caminando así a través de nuestra vida cristiana. Y entonces a veces nos hacemos una idea de que por ello ya no vamos a sufrir más. Esto no quiere decir que la palabra de Dios sea mentira, que estas promesas de Cristo sean mentira. De ninguna manera. Sin embargo, nos hacemos una idea de que por el hecho de ser hijos de Dios, por ser cristianos, ya no vamos a tener más dificultades en nuestra vida. Vamos a estar ahora tranquilos, sin problemas, sin dificultades. Y la realidad es que cuando iniciamos nuestra vida cristiana, vamos teniendo dificultades, afrontamos el rechazo de nuestros seres amados, de nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos. Nos rechazan porque hemos comenzado ahora a caminar en la fe del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y eso nos causa sufrimiento. Pero seguimos adelante y a través de nuestra vida cristiana vamos sufriendo diferentes tipos de complicaciones que nos traen sufrimiento a nuestra vida. ¿Sabes? La realidad es que el hecho de ser un hijo de Dios, de esforzarnos cada día por cumplir la palabra de Dios, no significa que estemos exentos al sufrimiento, sino a veces pudiéramos pensar un poquito lo contrario, porque como hijos de Dios somos probados, nuestra fe es probada y entonces es probada por medio del fuego, del sufrimiento. Pero tranquilo, no te estoy diciendo que es necesario que sufras, no te estoy diciendo que el sufrimiento es una parte de tu vida que no vas a desprender jamás. Ese no es el propósito de este mensaje. El propósito es que entendamos por qué sufrimos. ¿Cuáles son los propósitos o cuáles son las causas del sufrimiento? ¿Qué tipos de sufrimiento hay y por qué los hay? Entonces, vamos a ir a través de la Biblia conociendo de una manera breve cómo es que por qué también los hijos de Dios sufrimos. A veces tenemos una idea de algo que se llama la ley de la retribución. ¿Qué es esto? Bueno, la ley de la retribución es aquel pensamiento que dice: a la gente buena le va bien, le tiene que ir bien, y a la gente mala le va mal, porque es mala. Pero la realidad no es así. ¿O no has conocido gente que es mala? Es de lo peor, pero le va bien. Pareciera que no tiene necesidad. Tienen su familia, tienen suplidas todas sus necesidades, y etcétera. Podríamos seguir hablando de ello. Pareciera que les va bien. Y a veces conocemos gente que es buena, gente amable, gente amistosa, que está teniendo muchas dificultades en su vida. Es algo muy común y nos preguntamos por qué será esto. Hay gente que desde el pasado ya tenía esta idea. Vamos a transportarnos un poco a la vida de Job. Job, un hombre temeroso de Dios, un hombre justo, respetado en su comunidad, un hombre de familia. Y de pronto lo pierde todo. Comenzó a irle muy mal.
Murieron sus hijos, perdió sus siervos, perdió su ganado y hasta la salud. Y entonces vinieron sus amigos a visitarlo, estuvieron ahí acompañándolo. Y llegó un momento en el que comenzaron a hablar. Y le dijeron: Job, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho mal que te está yendo mal? Y Job decía: yo no he hecho nada malo. Yo he sido un hombre justo. Yo he sido un buen hombre. Y no entiendo por qué me está yendo mal. Y entonces sus amigos seguían en la misma idea. Es que tú has hecho mal, tú has pecado, por eso te está yendo mal. Y defendía su postura Job, porque él era un hombre justo. Él decía: yo no sé por qué, pero sé que soy un hombre justo. Los amigos de Job tenían esta idea de la ley de la retribución. Ellos pensaban que porque te iba bien, eras bueno. Y a Job, que le estaba yendo mal, era porque era un pecador. Y ahora sabemos nosotros, por la revelación de Dios, que estaba pasando por una prueba de su fe, este hombre Job. Sin embargo, los demás no lo miraban de esa forma. Ahora, vamos a ir avanzando acerca de este sufrimiento. ¿Cómo es que los hijos de Dios sufren? ¿Por qué la gente buena sufre? Encontramos a través de la Escritura diferentes tipos de sufrimiento, como por ejemplo la angustia, la prueba, el quebrantamiento, la aflicción, el padecimiento. Son algunos sinónimos o palabras que tienen que ver con sufrimiento. Más que sinónimos, palabras que tienen un sufrimiento implícito dentro de sí mismas. Hay penalidades, dice la palabra de Dios. Sufre penalidades. Yo no quiero sufrir, a veces pensaríamos. Pero a veces el sufrimiento es una herramienta de corrección. O puede ser una herramienta de prueba. Puede ser una herramienta para glorificar el nombre de Dios. Pero también un castigo, una consecuencia. ¿Cómo saber diferenciar cuándo estamos sufriendo y por qué estamos sufriendo? Encontramos a través de la Biblia diferentes casos. Personas que sufrieron. Por ejemplo, un Job, aquel hombre padre de las tribus. Y sufre la pérdida de su esposa, Raquel, madre de su hijo José y Benjamín. Él sufrió impresionantemente cuando nació su hijo Benjamín. Fue el precio de la vida de su esposa, fue el precio del nacimiento de su hijo. Tanto así que se refleja en el nombre que le pone a Benjamín, que es hijo de mi dolor. Le dolía entrañablemente, es el dolor de un viudo. Encontramos, por ejemplo, el dolor de una mujer estéril. El sufrimiento de Ana, la madre de Samuel. Ella sufría y clamaba a Dios todos los días en el templo. De tal modo y a tal grado que el sacerdote se le acerca y le dice: oye, tú estás borracha. ¿Cómo puede ser que estás aquí en el templo borracha? Y ella decía: no. Era a causa de este gran sufrimiento que ella estaba padeciendo, que ella clamaba con tal intensidad. Después encontramos también la pérdida de un hijo. He escuchado a alguna gente decir que la pérdida de un familiar es dolorosa, el que se mueran tus padres, que se muera un tío o un hermano. Pero la pérdida de un hijo, la muerte de un hijo, es un dolor incomparable. Bueno, este dolor lo tuvo Job. Job perdió a sus hijos y de un solo golpe. Imagina el dolor. Dice la palabra de Dios que cuando le vinieron a decir: oye, se han perdido tus siervos, se han perdido tus ganados, pues él dijo: está bien, Dios dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. Pero cuando vienen a decirle que sus hijos habían muerto, es cuando es el momento del sufrimiento de Job. Se desborda el sufrimiento de Job. Vemos este tipo de sufrimiento, este ejemplo también. Y bueno, también encontramos el sufrimiento de la iglesia. ¿Sabes? Jesús dijo: ustedes me serán testigos por todo el mundo. Hechos 1:8. Pero sabes, la palabra testigo proviene de la misma palabra que se utiliza para mártir. El ser testigo de Cristo significa un sufrimiento también. Y lo podemos ver a través de la historia de la iglesia primitiva y hasta nuestros días. Cristianos encadenados, cristianos perseguidos, asesinados, muertos en el circo romano. Y pudiéramos decir: ¿cómo es posible que gente tan dedicada, de tanta fe, pueda estar sufriendo? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué un Dios tan amoroso